Bueno, vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Isis Álvarez. Buenas tardes a los amigos acá en la mesa. Buenas tardes al país. Buenas tardes a Francia, Karina, Josema. Buenas tardes a cada uno de nuestros oyentes. Vamos hoy a referirnos, señores, al tema de la democracia. Como bien sabemos, la democracia nace como concepto en la antigua Grecia. Lógicamente, esa democracia en Grecia no es la democracia de hoy. La democracia fue evolucionando, tampoco Grecia, puesto que en esos momentos el pueblo no tenía una participación de manera directa, sino que votaba a algunos participantes o algunos ciudadanos de la polis. No estaba extendido a todos los ciudadanos. Pero con el devenir del tiempo, la democracia entonces, y con lo que dijo Lincoln sobre la misma, el gobierno del pueblo y para el pueblo, entonces se ha hecho ya una cultura en todos los países occidentales y en muchos de los países del mundo, la democracia como un valor ciudadano. Nosotros vemos con mucha preocupación cómo los partidos políticos se han inclinado por el uso de las encuestas para escoger su liderazgo, sus representantes internos. Y esto tiene que llamar poderosamente la atención, puesto que nosotros hemos visto desde la desaparición de aquellos tres grandes colosos de la política, Bosch, Balaguer, Peña Gómez, que nuestro sistema de partido ha ido cayendo en una especie de vagancia, en una especie de cajas vacías. Nosotros teníamos partidos que reivindicaban aspecto ideológico. Usted se encolumnaba por Balaguer y el Partido Reformista y usted entonces era una persona conservadora, o lo que se define como una persona conservadora, los valores cristianos, la familia. Usted se encolumnaba en el PRD de Peña Gómez o en el PLD de Juan Bosch, entonces usted estaba del lado de los sectores progresistas, de las mujeres, de la juventud, etc. Hoy los partidos políticos son una especie de maquinarias electorales. ¿Y cómo es una especie de maquinaria electoral? Se parecen más a los establecimientos de comida rápida. El delivery, mándelo, pídalo y se lo llevan. O sea, nosotros estamos viendo un sistema de partido que realmente deja mucho que desear de una democracia robusta, de una democracia que realmente represente a toda la sociedad en todas las capas sociales. Uno mira a un partido y es como si estuviera viendo todos los partidos, porque en definitiva todos tratan de parecerse en su accionar y no marcan diferencia uno de otro. Ahora nosotros vemos el tema de las encuestas, una negación a la militancia política. Anteriormente vimos cómo las masas de los partidos, las bases de los partidos eran instrumentalizadas. Y ahora se ve y se dice así de dirigentes importantes de diferentes partidos: no, tal candidato tiene mucho apoyo en el pueblo, pero esos votos son votos chatarra. El mismo día se lo viramos de las elecciones. Y cuando dicen se los viramos, ya ustedes saben cuál es el método que utilizan para cambiar voluntades, el método de la logística. Entonces, ¿es esto una democracia? No, esto no es una democracia. Esto es una pantomima de democracia. Esto es un ejercicio de trucos y malabares, pero en definitiva, no una democracia en el mejor sentido etimológico de su palabra. El gobierno del pueblo para el pueblo. Entonces, ¿cómo es posible que para escoger representantes, porque no es un candidato, el partido va a hacer una selección de sus candidatos para ir a los poderes públicos, para ir a los ayuntamientos, para ir al Congreso, para ir a la presidencia de la República? Entonces se utiliza un método que bien utilizado, probablemente sea efectivo, porque una encuesta de 1.200 personas a nivel nacional puede decir perfectamente quién ganará las elecciones, siempre y cuando se utilicen los métodos, se utilice eso como método científico. Porque usted no puede utilizar una encuesta e ir a un grupo de personas. Por ejemplo, yo recuerdo en el 2012, viendo a Julito Jacín, un gran comunicador de este país, se fue a una parada de guagua
y comenzó a preguntar, dijo un sondeo, ¿quién gana? Hipólito. Y Hipólito barrió. El que estaba mirando ese programa en ese momento dijo, pero Hipólito arrasó. Pero ¿qué pasaba? Que la fortaleza de Hipólito Mejía era entre hombres mayores de 50 años. Efectivamente, todo lo que le hicieron el sondeo eran hombres y tenían más de 50 años. Entonces, eso tiene un sesgo, eso tiene un truco para que el pueblo no entienda. Entonces, usted puede ser engañado con un sondeo y usted decir, ganó fulano, pero en definitiva, eso no es una muestra representativa, porque una muestra representativa de un escenario político, entonces se estratifica. ¿Qué significa la estratificación? Usted va a medir personas del sector social. Por ejemplo, en la capital, usted va a ir a medir a Piantini, pero también usted se va al Callejón Mambrú, usted se va a ir a Gualey, se va a ir a Guachupita, y usted va a tener entonces un universo de todas esas cosas que usted quiere medir. Pero cuando eso no se hace con un rigor científico, entonces viene lo que acontece, que gente entiende que debió de ser mejor valorada y no lo fue. Entonces, si los partidos, como bien el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel dice frecuentemente, si los partidos no quieren invertir los recursos en hacer una primaria, pero entonces que lo hagan mucho más pequeño, no tiene que ser una primaria abierta. Simplemente que se diga, bueno, van a votar las direcciones medias de todos los intermedios, de todas las estructuras de la capital. Y así por demarcaciones de la circunscripción 1, de la 2, de la 3, conjuntamente con los miembros de la dirección política de esas demarcaciones y conjuntamente con las direcciones centrales o su equivalente de esas demarcaciones. Sería un universo de ¿cuánto? De 2.000, 3.000 compañeros. Pero en definitiva, esa persona que se escoja, como se escogía antes en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que era un claustro, eso va a ser mucho más democrático porque va a ser la expresión de la militancia de ese partido. Y en definitiva, el partido, ¿qué es un partido? El partido son sus militantes. El partido son sus militantes. Si 2.000 personas decidieron que Juan, Pedro y María los representen en la demarcación 1 del Distrito Nacional, pues eso es democrático y eso es aceptable porque son esos cuadros políticos los que en definitiva van a salir a multiplicar el voto para que esa persona sea diputado, regidor, senador, presidente de la República. Pero en definitiva, ese método va a traer mucho problema porque ya lo vimos en el Partido Revolucionario Moderno, ya lo hemos visto en el PLD, donde una figura como Chanel Rosa resulta que no fue cogido por vía de encuesta. Y resulta que las encuestas a quien deberían de favorecer más es a los políticos que hacen opinión permanente en los medios, porque están más expuestos al conocimiento de la ciudadanía. Entonces resulta que con este método entonces se dan situaciones que realmente para muchos se lo encuentran de manera inverosímil. Entonces los partidos políticos, para evitarse este tipo de situaciones, lo que deben es elaborar un método sencillo, ágil, expedito, que permita que un domingo, un sábado, en algún centro de esto del país, el Centro Olímpico de voleibol o demás, reúnan la militancia por etapa y esa militancia de cada demarcación política pues coge sus autoridades y en definitiva este sería un método mucho más democrático que una encuesta que en definitiva si no se hace de manera correcta puede tener muchos sesgos, puede tener muchas situaciones que realmente no genere la verdadera voluntad del que está escogiendo. Francis.